Hoy estamos en veda, así que voy a tratar de hablar de otra cosa, pero creo que al final va a ser siempre lo mismo. Estaba viendo las noticias de hoy donde va a dejar de ser obligatorio el uso del alcohol en gel, el tomarse la temperatura cuando entra a un lugar cerrado uno o una. Y me puse a pensar sobre lo que va a ser esta elección. Creo que voy a poder hablar de la elección porque no les voy a pedir que voten a uno o que voten a otro, sino simplemente quiero reflexionar con ustedes sobre el contexto en el que se va a dar esta elección, que es una elección intermedia, intermedia atípica, como no hubo otra, porque es nada más y nada menos que una elección legislativa que se da en el marco de algo así como una posguerra. Esta es una elección legislativa, es un acto electivo que se da en una sociedad que está lamiéndose las heridas de nada más y nada menos que de una guerra de casi 2 años, que dimos contra un enemigo implacable, impiadoso, invisible. Al comienzo los infectólogos decían no hay que usar metáforas bélicas para hablar de esto. Quizá tengan razón. Pero sabrán disculpar que no se me ocurre otra cosa. Casi 2 años en los que la sociedad también se transformó, como suele ocurrir con las sociedades que han sido, por ejemplo, bombardeadas. Les cuento una historia. Hay una iglesia que queda en Hamburgo. Antes de que Hamburgo se convirtiera en el puerto que recibió a los Beatles, creo que fue el primer lugar donde los Beatles viajaron fuera del Reino Unido, Hamburgo, Alemania, ¿no? Y antes de que se convirtiera en la ciudad opulenta que es hoy, para que se den una idea, es una ciudad que tiene los autos que se te ocurran en la calle de las marcas más importantes y más cotizadas estacionadas como si fueran motitos, ¿sí? Tienen todo un sistema de ventilación, tienen un pantano. De un pantano hicieron un lago, y para que no se les pudra el agua del pantano le meten oxígeno a presión desde abajo. Digo, podría seguir hablando un rato largo sobre lo que es Hamburgo hoy. Al menos el Hamburgo que yo conocí hace cosas de 7 años atrás, 8 años atrás. Pero antes de que Hamburgo se convirtiera en lo que es hoy, y antes de que recibiera a los Beatles, una ciudad bombardeada por las fuerzas aliadas y convertida o reducida a escombros. Lo único que se preservó, lo único que no cayó en el medio del bombardeo, milagrosamente, fue una iglesia. La iglesia más antigua de Hamburgo. La iglesia de San Nicolás. Tiene 150 metros de altura la cúpula. Y está la posibilidad, cuando uno hoy llega a Hamburgo, de visitarla y ver la ciudad desde 150 metros de altura. Para que sea una idea, más o menos serían 2 obeliscos y medio. Si le ponen 60 metros más es la torre del parque de la ciudad. Fue lo único que quedó en pie después del bombardeo de los aliados. Ustedes recordarán, Segunda Guerra Mundial, los aliados deciden una política de tierra arrasada como respuesta al avance del nazismo. Y Hamburgo fue una de esas ciudades de las que no quedó absolutamente nada. Cuando uno sube esos 150 metros dentro de esta iglesia, en un ascensor, por cierto, muy moderno, hay una exposición de fotos. Y esa exposición de fotos
muestra cómo se veía la ciudad desde allí, desde esos 150 metros, los días posteriores al bombardeo. Miren, es literal lo que voy a decirles. Era un mar de piedras. Mirabas para el este, piedras. Para el oeste, piedras. Para el norte, piedras. Y para el sur, piedras también. En el medio de ese mar de piedras, una iglesia. Es todo lo que había quedado. No había casas, no había edificios, no había luz, no había agua, no había calles, no había árboles. No había quedado nada. Claro, uno miraba las imágenes y decía, acá hubo una guerra. Era inconfundible. Nadie podía equivocarse. Había habido una guerra con un bombardeo que pretendía una tierra arrasada. Las secuelas de la guerra eran visibles. La destrucción era total y absoluta. La pregunta era dónde estaba la gente. Y fundamentalmente, ¿qué había pasado con esa gente? Bueno, decenas de miles de muertos, decenas de miles de heridos, decenas de miles de lisiados de por vida, decenas de miles de pibes y pibas huérfanos y huérfanas. No solamente estaba arrasada la ciudad, sino la gente que vivía en la ciudad. Claro, es una obviedad. Las personas sufren la guerra. Las personas padecen la guerra. Las poblaciones civiles no están acostumbradas a convivir con la guerra. La guerra hasta entonces era asunto de ejércitos. Pero en este caso la guerra se había convertido en asunto también de miles y miles de civiles involucrados en este caso como víctimas en los bombardeos. Y la pregunta que siempre me hice después al recordar esas imágenes era ¿qué sociedad había antes y qué sociedad había después? Y tengo para mí que así como no había ciudad, tampoco había humanidad. La experiencia de atravesar una guerra en el cuerpo es una experiencia devastadora. La gente comía trapo de piso, madera, insectos, cucarachas. La destrucción era la destrucción de las personas, pero también de las cosas que construyen las personas. Por ejemplo, las parejas. Por ejemplo, las familias. Por ejemplo, los clubes de fútbol, las sociedades, los sindicatos. Por ejemplo, la sociedad de filatelia. Cualquier cosa, todo lo que nosotros inventamos para darle un sentido a la vida. Todo eso lo construye la humanidad, todo eso lo construyen las personas. Pero ¿qué pasa con esa humanidad? ¿Qué pasa con esas personas después de una guerra? ¿Cuánto de humanidad queda en ellos y en ellas? ¿Cuánto queda de personas en las personas? Les contaba esta anécdota porque estoy convencido que la pandemia ha sido una guerra. Y estoy convencido de que hemos asistido a un bombardeo cotidiano de malas noticias, de muertos queridos. Estoy convencido también de que la hemos padecido, algunos más que otros, ¿no? Y estoy convencido de que no somos los mismos. No somos las mismas personas. Me atrevo a decir que quizás seamos un poco peores. Quizás sea la culpa del sobreviviente, ¿no? Pero en la Argentina murieron casi 120.000 personas. Casi la misma gente que murió, o el doble de la gente que murió en Hamburgo. 120.000 personas que son puente, o eran puente, mejor dicho, hacia un montón de otras personas. Estos 120.000 muertos, estas 120.000 muertes son de todos y de todas, no son solamente de aquellos que no la pueden contar. Son las muertes también de los que la podemos contar.
Y en el medio de todo eso toca una elección. Y nos devanamos los sesos pensando cuánto de esa elección tiene que ser como la que nosotros prevemos. Como si esta sociedad fuera la misma que la del año 2019, cuando a todas luces esta sociedad no es la del 2019. Es mucho más intolerante. Han aflorado sentimientos de resentimiento profundo. Los discursos de odio hoy son los discursos habituales. El desprecio, el ataque injustificado. Todo eso hoy forma parte de un modo, ambiente, que estoy convencido que es el clima de una posguerra. Donde te dicen, comé, es una cucaracha, le decís, no, comele igual, porque no sabes si vas a tener comida mañana. Donde te preguntan si es rico el trapo que estás comiendo como milanesa. Alguno dirá, me parece que exagera. No lo sé. No lo sé. No voy a dar el nombre del candidato, la candidata, ni mucho menos, pero saben ustedes que hubo spot de campaña que llaman a matar a los zurdos o cosas por el estilo, ¿no? Hay que acabar con los calos, ¿no? Qué sé yo. No puedo abundar. A ver si todavía convenzo a alguien de que vote de una manera o de la otra. Es el absurdo de una veda, pero creo que no la vamos a tratar de respetar. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que esta es una elección que se va a dar en el marco de una posguerra o de una pospandemia. Y que no somos los mismos que éramos. Y que eso nos pone en una situación también distinta. Y que eso quizá explique, en buena parte o en buena medida, eso que algunos damos en llamar la apatía. La apatía es todo lo contrario a la empatía. Ser empático es que si uno se agarra la panza, vos interpretás que se está agarrando la panza porque le duele algo, porque alguna vez te pasó, te pones en el lugar de ella, entonces le decís, te está doliendo la panza, y el otro te va a decir, sí. ¿Querés un té? Porque la empatía produce acciones, genera situaciones. La interacción empática genera humanidad. Ahora, ¿qué produce la apatía? La apatía es el no condolerse. Fundamentalmente es no dolerse. Porque atravesamos un momento de mucho dolor. Y por eso tenemos estos discursos intolerantes, porque precisamente la intolerancia es parte de la familia de la apatía. Es una de las ramas, si se quiere, de lo apático. Y estas son las circunstancias, este es el contexto en el que vamos a tomar una decisión importante. Este domingo va a haber una elección donde se va a votar y se va a elegir de qué modo queda constituido el Parlamento argentino de cara a los 2 últimos años de cara a los futuros 4 años, ¿no? Y ahí vamos a ver de qué se trata la cosa. Nadie sabe muy bien cuál va a ser el resultado, aun si lo supiéramos no lo diríamos, porque estamos en veda. Pero creo que lo primero que hay que preguntarse es, ¿tenemos los ojos, los oídos necesarios para entender, para escuchar qué es lo que va a decir la gente allí este domingo? Probablemente diga algo inconveniente. A mi modo de ver. Porque yo estoy convencido, y cada vez más convencido, de que los estados de ánimo influyen en el electorado. Y este es un estado de ánimo pésimo. Y por más que el gobierno explique, pero no solamente el gobierno,
el periodismo, la comunicación no hegemónica. Expliquen que hay situaciones donde claramente se advierten una recuperación, un crecimiento, una reactivación. Todos estos verbos son maravillosos y verdaderamente describen lo que está ocurriendo en varios rubros. Pero claro, venimos del séptimo subsuelo y probablemente estemos llegando a planta baja. Probablemente estemos llegando a planta baja. Y probablemente a mucha gente esto no le mueva un pelo. Y probablemente a mucha gente también le parezca que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Esper, López Murphy, Milei, todos, absolutamente todos y todas, sean lo mismo. Porque saben que la posguerra también es aturdimiento. Uno podría decir, tampoco ayudan mucho los medios, ¿no? Pero todo eso que predomina en los medios, ese discurso de odio que hoy alimenta la comunicación hegemónica también, porque de las redes pasó a la comunicación hegemónica. Así como de las redes también avanzó sobre la tele y sobre la radio de una manera increíble, porque hoy lo que garpa es el picoteo, lo picante, la pelea, el grito, el empujón. Falta la trompada y estamos hechos. Yo me acuerdo que algunos se asustaban de Mauro Viale. Hasta incluso se inventó un verbo que era la maurovialización de la televisión. Bueno, ahora es de la tele, de la radio. Y Mauro Viale es un nene de pecho. Perdón, Mauro, las cosas que dijimos sobre vos. A todo esto muerto de COVID. Si ya había algunos de estos elementos dando vueltas, yo siempre me acuerdo de lo que fue el Brexit y del papel que jugó Cambridge Analytica y cómo Steve Bannon trabajó fuertemente en los sectores más resentidos socialmente, los sectores que se sentían alejados de todo, no tenidos en cuenta, y cómo los hicieron votar incluso en contra de sus intereses, embarcados en un falso discurso nacionalista, los hacen votar en contra de sus intereses. A partir de esas cosas, a partir de ese resentimiento, llegó Trump a ser presidente. Y todavía no había habido, si me permiten, pandemia. Y ustedes saben, la guerra enloquece. Y yo creo que estamos en un periodo de locos. Y de locas. Creo que estamos atravesando una situación que si uno la describe como atípica se queda corto. Y todos forzamos una normalidad, como si todo fuera ya lo mismo y que ya está, la superamos. El gobierno desesperado por abrir las cosas. Yo creo que en cualquier momento hasta la reta se asusta de lo que se está abriendo. Y eso es decir mucho. En cualquier momento hasta los antivacunas van a empezar a reclamar vacunas. Porque con tal de enfrentarse a lo que el gobierno decide, quizá pasen a decir lo contrario. Pero ustedes coincidirán conmigo en que hay una suerte de borrón y cuenta nueva. Esto se terminó. Esto ya pasó. ¿Saben cuánto le llevó al mundo superar la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que todavía no la superaron. ¿Saben cuántos empleos se perdieron producto de la pandemia en el mundo? Más de 250 millones de empleos. Y queremos forzar que volvemos a la normalidad. Miren, todas esas piedras que yo les describí en Hamburgo, para convertirse en una sociedad opulenta, pasaron casi 30, 40 años. No fue de un día para otro. Nada es de un día para otro. Con suerte, vamos a empezar un lento proceso de reconstrucción y en ese proceso de reconstrucción, quizá, no lo sé, calibremos, hilvanemos, sintonicemos nuevamente una frecuencia que nos ponga nuevamente en la posibilidad de encontrarnos con el otro y con la otra.
Yo les voy a ser sincero, la elección Paso, en este contexto, el porcentaje de votos recibidos por el oficialismo es un milagro. Porque ustedes saben cuáles son los sentimientos que alimentan a aquellos que son la principal opción opositora, ¿no? Está claro qué hicieron durante la pandemia. Está claro que no les importa nada. Iban con los flota a flota a las marchas. ¿Se acuerdan de esas cosas? Digo, yo no estoy con esto. Por favor, si quieren votar, los votan. Yo no estoy haciendo campaña. Pero es más fácil juntar a los resentidos y a las resentidas que juntar a los que creen en algo. Y sobre todo después de una guerra. ¿Quién va a creer en el hombre después de la destrucción? Uno puede tener, si se quiere, otro discurso, decir, bueno, pero las vacunas, el gobierno lo intentó, y todos esos votos que recibió fueron votos que entendieron y comprendieron lo que habían pasado. Que no había manual, que hubo que sacrificar cosas, que hubo que actuar con la urgencia de un ataque desmedido de un enemigo invisible, inasible y súper letal. Y todos los hospitales se transformaron en hospitales de campaña. Y la verdad, como una movilización de recursos, pero por sobre todo de energía, en una coalición que recién se estaba acomodando. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Donde no acababan de entenderse. No sabían quiénes eran. Había ministerios que todavía estaban vacíos porque no estaban ocupados, no se ponían de acuerdo quién les iba a ocupar. Y de golpe estábamos en esta guerra. Es más fácil juntar después de la guerra a los que no creen en nada, porque después de una guerra no se cree en nada. Es más fácil juntar a los que después de una guerra odian, porque la guerra demuestra que el odio también es un sentimiento poderoso. Es más fácil juntar a los que detestan a los demás, porque en una guerra los demás son los que te compiten por el alimento, por el trabajo. Pensarlo en estos términos quizá nos permita reflexionar sobre los resultados de la elección del domingo, no importa cuáles sean. En cualquier caso, gane Pedro, gane Juan, vamos a estar en presencia de una elección dada en una realidad distorsionada, producto de un momento irrepetible, único, histórico. Primera generación de políticos que va a una elección en pandemia, o habiéndola superado si se quiere, o creyendo que la superó. Hoy me puse a pensar en estas cosas. No sé por qué. Desconfío igual de mi criterio. No sé si estoy siendo justo con la situación. No sé si estoy siendo justo con aquellos que se la saben todas. No sé si estoy siendo justo y tampoco sé si hay que ser justo. Tengo la sensación muy personal, íntima, que no llega a ser siquiera convicción, de que pasamos por un lugar que algo de nosotros y de nosotras se llevó. Y que muy probablemente nunca más vuelva a nosotros. Porque la guerra, en todas las guerras, lo único que se repitió, invariablemente, es que se pierden cosas. Esto es Fuerte y al Medio.